Muy buenas tardes, chicos de Justo a Tiempo. Vamos a seguir con nuestras clases, esta vez viendo la diferencia entre la función cuadrática y la ecuación cuadrática desde el punto de vista gráfico. Ojo, desde el punto de vista gráfico. Muy bien. Vamos a realizar planos cartesianos y sobre ellos vamos a dibujar funciones y ecuaciones. Le voy a preguntar cuál representa cada cosa. O a su vez, una función puede ser una ecuación. Sí, escucharon bien. Una función se puede representar como una ecuación. Bien, según la teoría del análisis funcional, lo que vamos a graficar es una función cuadrática, porque si tomamos una vertical y vamos trazando puntos, solo se puede cortar en un punto, ¿verdad? A eso llamamos función, por lo que esta expresión le vamos a denominar función cuadrática. Pero si venimos por acá, estas gráficas representan ecuaciones desde el punto de vista del análisis gráfico. Esta es una función o una ecuación cuadrática cuyo crecimiento es vertical. Y esta es una ecuación cuadrática nada más cuyo crecimiento es horizontal a la derecha y horizontal a la izquierda. Conclusión, una función puede tener cortes. Una ecuación puede ser siempre graficada, mire, y puede tener o no varios cortes a trazar mientras se pueda representar. Mire, en cambio, esta es una ecuación también y puede tener o no varios cortes al momento de trazarla. Mientras que la función no. La función solamente se puede cortar una vez con una vertical. ¿Vemos la diferencia? Pero nuestro estudio se va a centrar en la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática, cuyo gráfico es una parábola. Y de eso trataremos nuestro estudio, sobre las parábolas. Muy bien. Ecuaciones cuadráticas o parábolas. Vamos a empezar nuestro análisis desde aquellas parábolas en el origen. ¿Qué quiere decir las parábolas en el origen? Cuyo vértice está en el origen y puede tener 4 tipos de crecimiento. Así es, 4 tipos. Como vemos en la primera, crece en Y positivo, crece en Y negativo, crece hacia la derecha o en X positivo y crece hacia la izquierda o en X negativo. Las 4 expresiones que tenemos representan parábolas cuyo vértice está en el origen. Vamos a analizar sus elementos y su ecuación. Perfecto. Empecemos con el análisis de la ecuación cuadrática. Ecuación cuadrática. Es muy importante el análisis de hoy. La ecuación cuadrática nos da de resultado una parábola. Para saber su dirección, pues depende del exponente. Así es. Vamos a simular una parábola cuyo crecimiento es vertical. Bueno, un crecimiento vertical quiere decir pasa por el origen y crece hacia arriba o pasa por el origen y crece hacia abajo. Empecemos con esta. Como podemos ver, su vértice es su primer elemento, que cuando sea una parábola en el origen siempre corresponde al punto 0, 0. Su segundo elemento es un punto interior denominado foco. ¿Qué es el foco? Es un punto interior a la parábola, corresponde a la expresión 0, P, donde P es la distancia focal, la que vamos a pintar de rojo. Esta distancia focal representa el crecimiento parabólico. Y algo muy curioso sucede en la parábola. Esta misma distancia del 0 al vértice existe hacia abajo, haciendo que por ahí pase una nueva recta, que se llama la recta directriz. Al tocar en Y, su ecuación es Y igual a menos P, ¿verdad? ¿Qué características tiene? Nos da la dirección a la parábola.
siendo su tercer elemento, la ecuación de la directriz. Vértice, foco, directriz. Fácil, ¿verdad? Un quinto elemento, a veces no muy denominado, es el eje de simetría. Como toca por Y, su ecuación es x igual a 0. Solo en las parábolas en el origen y que crecen en Y. Recuerda que también puede existir la parábola que va hacia abajo, es decir, que crece en el eje Y negativo. La diferencia es el signo en todas las expresiones. Y un elemento muy importante es la representación de su ecuación canónica. ¿Por qué se llama así? Porque es la representación de la parábola en sí ecuacional. Perfecto. Que es x cuadrado igual a 4py. Si la expresión es positiva, quiere decir que tu parábola crece en el eje Y positivo. Si es negativa, que crece en el eje Y negativo. Y esta es el análisis de la ecuación parabólica que crece en Y. Pero, ¿verdad? Y que está en el origen. Pero, ¿verdad que puede existir aquella que no suceda esto? Sino que crezca en el eje X. Vamos a hacer un ejemplo con ayuda de nuestras reglas. Si crece en el eje X, en el origen puede darse dos casos, que se vaya hacia la derecha o se vaya hacia la izquierda, ¿verdad? Empecemos si se va hacia la derecha. Primer elemento, vértice. El foco, que es el punto interior, está representado por P, 0, donde P sigue siendo la distancia focal. Y al igual que en la anterior, ocurre que a la misma distancia pasa el eje que se llamaba de la directriz, la recta directriz, cuya ecuación en este caso es x igual a menos p. Recuerda, P es la distancia focal y el eje de simetría corresponde justo en el eje X, así que se escribe al revés, Y igual a 0. ¿Notan que los elementos son iguales pero están invertidos? Así es. Y la ecuación canónica. Vamos a ver la diferencia. Es que ahora, canónica, ahí está. La diferencia es que ahora es y cuadrado igual a 4px. Si 4p es positivo, quiere decir que va hacia la derecha. Y si es negativo, quiere decir que va hacia la izquierda. Quiero que esta diferencia esté muy bien fundamentada. Y también la ecuación desarrollada. En este caso, la expresión puede ser ax cuadrado más by igual a 0. Y en este caso, ay cuadrado más bx igual a 0. Aquí es perfecto. Estos son los elementos. ¿Estamos claros? Perfecto. Tanto si la parábola crece en el eje vertical o en el eje horizontal. Y tenemos que aprender ejercicios donde haremos los análisis cuando la parábola crece en el origen. Hagamos ejemplos ahora de ello. Perfecto, tenemos aquí el archivo que os vamos a mandar con algunos ejercicios. Escojamos uno para ver cómo nos tomarían en un examen de ingreso o de base estructurada o con reactivos. La idea es tomarte ejercicios de la siguiente manera. Recuerda siempre, no vamos a tener que ir viendo nuestro análisis de acuerdo a lo que nos van tomando. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio 5. Determine todos los elementos de la parábola cuya ecuación es x cuadrado igual a menos 20y. ¿Qué quiere decir esto? Primero, cuando tú veas la expresión x cuadrado, lo primero que debe venir a tu mente es crece en y.
Así que hago una representación gráfica, un bosquejo gráfico rapidísimo, donde marco una parábola que pase por el origen y crezca en Y un momento, hacia arriba o hacia abajo, signo negativo, hacia abajo. Esta es mi gráfica. Fácil, ¿verdad? Ups. Primer elemento, el vértice. ¿Cuál es el vértice si me preguntan de esta parábola? 0, 0. Foco. Bueno, sé que es 0, P, pero ¿cuánto vale P? Este menos 20 en la fórmula representa 4P. Así que 4P es igual a menos 20. Si despejo P es menos 5. Por lo tanto, nuestro foco sería 0, menos 5. ¿Ves? Coincide. Está aquí. Estamos haciendo el análisis correcto. Vértice, foco. Tercer elemento, directriz. Debe estar del vértice hacia arriba contando 5. ¿Recuerdas? A la misma distancia. A la misma distancia, que sería esta de acá. Entonces la directriz tiene su ecuación de y igual a menos p. Pero si p es menos 5 con el menos más, y igual a 5. Recuerde que una ecuación debe quedar siempre igualada a 0, así que esta es la ecuación de nuestra directriz. Bueno, en un examen, si es de opción múltiple o te pide vértice o te pide foco o te pide directriz, también nos puede pedir el eje de simetría, que en este caso sería x igual a 0. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Este sería un modelo de un ejercicio si nos toman en el origen. Vamos a trabajar en rectas en el origen. Hagamos otro modelo de ejercicio. Por ejemplo, que nos den valores. El ejercicio 3. El ejercicio 3 que vamos a resolver es un ejercicio muy común y fue tomado en exámenes de ingresos universitarios de ingenierías para probar justamente el poder de análisis de los estudiantes. Dice, una parábola vertical que tiene su vértice en el origen pasa por el punto 4.2. Encuentre la ecuación lado recto y su directriz, un concepto, lado recto, importante que se vamos a analizar. Bien, en el examen no te van a tomar todas las preguntas, ¿sí? En primer lugar nos dice que tenemos una parábola vertical en el origen. Enseguida a mi cabeza debe venir, bueno, la fórmula es 4PY. Sí, la parábola es vertical y tiene un centro en el origen. Nos dice que pasa por el punto 4,2. Hallemos su ecuación. Recuerda que si tú tienes un punto, representa los valores x, y en ecuación. Si reemplazo, despejaré p. Así. X es 4, o sea, 4 al cuadrado es igual a 4p. Y es 2. Entonces nos queda 4 al cuadrado, 16, igual a 8p. Por lo tanto, p es igual a 2. ¿Qué es p? La distancia focal. La distancia focal. Por lo que si vuelvo a reemplazar, pero esta vez solo p en ecuación, nos queda 4 por 2, 8. Y esta viene a ser la ecuación canónica o general. Si yo quiero la desarrollada, únicamente dejo igualado a 0. Fácil, ¿verdad? Su directriz. ¿Recuerdas la directriz? Siempre recuerda que si tu parábola empieza en el origen y me sale el valor de 4p positivo, va hacia arriba. La directriz del vértice hacia abajo está a la misma distancia focal de p. Como toca y, la fórmula es y igual a menos p. Por lo tanto, y es igual a menos 2. Una ecuación siempre se deja igualada a 0. Siendo la ecuación de la directriz. Bueno, el eje de simetría sabemos ya que coincide con el eje de las yes. Dos modelos de parábolas en el origen. Este es muy especial porque te da un punto. Te toca a ti. De los ejercicios que te vamos a dar, te vamos a proponer
que tú resuelvas ecuaciones parabólicas solo desde el origen y la próxima clase veremos aquellas que no. Un resumen tenemos por aquí. Si es vertical, mire las fórmulas que corresponden a los gráficos de acá. Recuerda que si la parábola es vertical, la fórmula es x cuadrado igual a 4py. Si es positiva, hacia arriba, o si el 4py es negativo, hacia abajo. En cambio, si es horizontal, la fórmula es y cuadrado. Positiva hacia arriba, a la derecha, negativo hacia la izquierda. Espero que se haya entendido esta primera fase de análisis de ecuaciones de la parábola. Te toca a ti, hagamos nuestros ejercicios y no dudes en preguntar.